Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por línea telefónica al profesor Julio Albalad. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas tardes. Muy bien. Usted es profesor de Geografía, Historia e Historia del Arte en un instituto secundario en Junquera de Henares, en el Clara Campo Amor, en la provincia de Guadalajara. Pero lo estamos llamando porque usted asistió al reciente seminario sobre antisemitismo, educar en valores, ¿no? Sí, así es. Estuvimos los pasados 17 y 18 en Madrid, convocados por el Ministerio de Educación, y estuve como asistente y como ponente. Ajá. ¿Cuál fue primero su impresión general de cómo fue la organización del evento? Yo disfruté enormemente. La verdad es que el grupo de especialistas sobre el tema del antisemitismo, el Holocausto, fue impresionante y aprendí muchísimo. Y ver a la gente que tú has leído y que te sigue de referencia, poder compartir con ellos la comida, la cena o estar escuchándoles sus charlas, fue impresionante. Y después la posibilidad de compartir con esta gente algo tuyo, considerando que lo que estás haciendo es un nivel mucho más bajo, no sé, me ha, me ha cambiado la visión Ujú. de este sistema. Bueno, evidentemente, si usted ha sido ponente, no es la primera vez que conocía el tema del antisemitismo, ¿no? No, no. Es un tema que me interesa mucho. La verdad es que desde muy joven, ya en la época de la carrera, preocupado, interesado por el tema de la Segunda Guerra Mundial, la SOA, empecé a investigar por mi cuenta, dado que mi licenciatura es en Historia del Arte. Entonces mi formación es única y exclusivamente Historia del Arte. Así que para la formación en Historia ha sido totalmente personal y decidiendo cada uno el camino hacia dónde va, me centré en la Segunda Guerra Mundial y en la investigación por el Holocausto. Y los últimos años, pues los 12 últimos años trabajo de profesor y siempre que con alguno de mis alumnos ha coincidido que tenemos que tratar el tema, porque solamente entra como temario en cuarto y en primero de bachillerato, suelo hacer mucha incidencia en este tema, Ujú. dado que me interesa y a la vez creo que es fundamental. ¿Usted ha estado alguna vez, por ejemplo, que hay bastantes profesores que han viajado al Museo del Holocausto de Israel en Yad Vashem? No, conocí su existencia poco antes. La verdad es que, como le digo, mi formación es totalmente personal y no he tenido contacto hasta el momento del seminario y es cuando me he enterado del funcionamiento de lo de Yad Vashem o la formación que ofrece el conjunto con Centro Sefarad y me ha parecido muy, muy interesante. Ujú. Entonces, cuéntenos cuál fue su ponencia. Mi ponencia se basaba en una unidad didáctica en la que yo explicaba cómo, cómo explico la SOA a mis alumnos y además cómo hago incidencia en el antisemitismo. Y la ponencia se basaba en la actividad que hago, que se basa en la pirámide del odio. La pirámide del odio es una creación de la Liga Antidifamación que explica o intenta situar en una pirámide en diferentes niveles los actos y actitudes antisemitas. Entonces, partiendo de una base inferior en la que se sitúan las primeras actitudes, que serían simplemente la burla o el estereotipo, va ascendiendo pues con el ridículo, la intimidación, pasando a un nivel de discriminación laboral, económica y llegando a la violencia. Una violencia individual como puede ser el asesinato, la violación o una violencia comunal como el incendio del terrorismo, y el punto máximo de esta evolución en esta pirámide es el genocidio. Ujú. Y esa es la base principal del tema. Y para poder situar a mis alumnos, pues claro, uno de los problemas que tenemos es el desconocimiento casi total de qué es un judío, de la existencia de la cultura judía en España, y para eso necesito hacer una introducción anterior. Y antes de empezar a hablar del tema del Holocausto, pues necesito llevarles un camino más o menos dirigidos por mí en poco tiempo, porque la verdad es que disponemos de muy poco tiempo en un curso como en cuarto de la ESO, en el que les explico pues en qué consiste el antijudaísmo religioso, el antisemitismo racial o el antisemitismo actual. Y por medio de actividades por internet, de búsqueda de información, de puesta en común con sus compañeros, tienen que buscar pues qué era la acusación de ser deicidas, o por qué se les expulsó, o si podían liberarse de la expulsión los judíos, cuáles eran los estereotipos raciales, o en la época del Tercer Reich,
empiecen a investigar sobre los hechos más importantes relacionados con el Holocausto y pues la conferencia del Wannsee o la matanza de Babi Yar. Y por último concluir esta fase inicial con la búsqueda de información sobre realmente qué significa genocidio. Y una vez tenemos esta base, es cuando empezamos a hacer la actividad. Y para ello he utilizado una serie de testimonios de unos supervivientes de la SOA, y cada uno de ellos, en un testimonio de 1 minuto, es un vídeo muy cortito, en cada uno de ellos explican su experiencia y coincide con uno de los niveles de la pirámide. Y entonces los alumnos tienen que razonar por qué cada uno de esos testimonios podrían ponerlo en el nivel de la violencia, en el de la discriminación o en el de simplemente un acto de prejuicio. Tienen que ponerlo en común, tienen que explicar a sus compañeros y tienen que realmente razonar por qué han decidido esto. Y eso es como visión de ese camino hacia el genocidio. Y una vez que hemos visto esto, pasamos al antisemitismo actual. Vuelvo a hacer lo mismo con la misma pirámide, pero esta vez en vez de coger los testimonios de supervivientes, utilizo material reciente, de los últimos 10 años, la verdad, no me he ido mucho más atrás. Pues fotos de ataques a cementerios judíos o pintadas que se encuentran en España en el agosto de este 2017 en el cementerio de Fuencarral, o viñetas como puede ser una famosa portada del Jueves en el que aparece Sarón retratado como un cerdo con una esvástica, o el boicot de BDS, o el ataque al supermercado Koser de hace 3 años en el que asesinaron a 4 personas. Y lo mismo, tienen que intentar colocar en estos niveles de la pirámide, poniéndolo en común y así intentando hacer un razonamiento a sus compañeros. Y una vez hecha esa actividad, pues como normalmente dedico 2 sesiones, les proyecto el documental de Noche y Niebla de Alden René, que es un documental de 30 minutos, y en el documental son capaces de resumen muy bien del Holocausto, y a los chicos son capaces de tener una visión más o menos general y completa del tema. Entiendo que usted ha utilizado esta metodología más de una vez. Sí, con mis alumnos de cuarto, la verdad es que hasta este año no he repetido casi nunca en ningún centro, entonces siempre he ido variando, y hay años que me ha tocado cuarto y otros años que no me ha tocado cuarto, y al menos esta la he usado 3 veces. La he ido modificando, sobre todo el tema del mundo actual, del antisemitismo actual. Antes había hecho otras pruebas, pues, o añado cosas. El año pasado, como libro de lectura del segundo trimestre, leyeron el cómic de Maus. Hace 2 años leímos Si esto es un hombre. Vamos probando. Entiendo que en una ciudad, en un pueblo pequeño o no céntrico como el que está ahora en Jonquera de Henares, pues es muy difícil, si no imposible, conocer en primera persona a un judío, ¿no? ¿Usted cuándo? No han visto ellos jamás. Claro, No saben lo que es. ¿Usted recuerda cuándo vio por primera vez a una persona que supo que era judío en persona, digo? Pues mayor y relacionado con este tema. Debió ser una ponencia, pues hará 10 años, sobre antisemitismo, y uno de los ponentes era judío, que yo fuese consciente. Yo soy de Zaragoza, es una ciudad grande, pero claro, la población judía en Zaragoza, desde mi conocimiento, era muy, muy escasa, y sobre todo no sabía. Y mis alumnos, no conocen, es que no saben ni siquiera qué es el judaísmo, ni quién es un judío, y qué se diferencia un judío de una persona que no es judía. No sabían, y en cualquier edad. Y eso que en teoría tendrían que... Yo como responsable también lo asumo como profesor, pero es algo que en teoría entra en nuestro currículo. Claro. Una pregunta, por la experiencia que usted ha tenido con los alumnos, antes de empezar justamente a empaparse de este tema, la imagen que tienen los alumnos sin haber conocido a los judíos, ¿qué estereotipos tienen? Hay 2 casos. El primero es el desconocimiento total, y cuando tiene desconocimiento total es que no saben, lo total. Y después me he encontrado 2 casos que son muy anómalos, y gracias, por suerte no me ha ocurrido más que un par de veces. Una es una extrema derecha
por bandas que hablan de estereotipos totalmente de neonazis. Uh-huh. Y eso es muy, muy, muy raro. Se me ha ocurrido como tal una vez con respuestas así. Y la otra, con los más mayores, más basados en el estereotipo antisionista. Uh-huh. Basándose en la idea, pues en el conflicto árabe-israelí, pues la idea de que Israel, lo único que sabían era que Israel está cometiendo un genocidio, o afirmaban que mataban a los niños que andaban por la calle. Pero lo normal, el 95%, 99% de las veces, la actitud era de desconocimiento. Uh-huh. Bueno, eso parece terrible, pero a veces es hasta un punto a favor que por lo menos no tengan esos prejuicios, ¿no? Sí, se agradece. Yo creo que, no sé si es porque yo vivía en una ciudad, pero sí que igual mi generación o estaba más politizada, pero sí que tengo la sensación de que nosotros teníamos los prejuicios. El horror es que teníamos con prejuicios, que teníamos con esos prejuicios, sobre todo con respecto al conflicto árabe-israelí. Estos no lo tienen, pero porque no tienen ni prejuicios ni empatía. Claro. Bueno, hay un larguísimo camino por recorrer que usted demuestra que sí se puede andar y que sí se puede progresar mucho en él. Le agradecemos que nos haya atendido y le agradecemos lo que nos ha contado, que ha sido su ponencia, porque me imagino que los otros docentes que asistieron al seminario, que era el objetivo principal de este seminario, porque estaba enfocado justamente a la docencia, ¿no? Pues aparte de todos los conceptos que vieron y que escucharon de la teoría, etcétera, etcétera, pues seguramente habrán agradecido a alguien que les plantease una metodología muy concreta para llegar y romper esas barreras iniciales que son tan difíciles e incluso con condiciones tan adversas como las que comentaba usted de apenas disponer de 1 o 2 clases en todo el curso para poder hacerlo. Me parece una iniciativa muy encomiable la suya. Muchas gracias. Y con esto le deseamos la mejor de las suertes para este curso y los venideros, y esperemos que también tenga la oportunidad de hacer algún viaje de estos que suelen organizarse al Museo del Holocausto en Jerusalén, que creo que le terminará de ampliar la formación de una manera singular. Muchas gracias. Me gustaría. Muchas gracias.